por si hubiese algún desperfecto, alguna cosa, para saber por lo menos, en realidad no es mucho lo que uno puede hacer si de la compañía falla la cosa. Ya, ahí está. En el nombre del Power, para cuando lo busquen ¿no es cierto? En las clases dice VIH y sale la fecha de ayer, ¿ya? Para que ustedes sepan. Listo. Entonces, se llama virus de la inmunodeficiencia humana. Ahí está. ¿Ya? Veamos el objetivo. Explicar cómo es la estructura del VIH y cómo actúa para infectar a células de nuestro organismo. Ya. ¿Qué habíamos visto del VIH? A ver si alguien me recuerda un poquitito, o si no se recuerda en realidad. ¿Qué habíamos dicho? Aló. La Andrea Yancaqueo, a ver, ¿qué habíamos dicho del VIH? Del VIH-Sida, porque hablamos de eso, del VIH-Sida. Que atacaba el sistema inmunológico Ya, y se correcto. transmitía a través de ¡ay, se me olvidó! De, Algo sexual. ya, a través de relaciones sexuales. Alejandro Puyao, ¿qué más dijimos del VIH? Escuchamos a Alejandra. Ya, la Constanza Vera, ¿qué más dijimos del VIH o qué más sabe del VIH? Porque en realidad muchas cosas las sabían. ¿Qué más? Constanza. David Córdoba. Ya, pues chiquillo. Alguna cosita, pues. Ya, sigamos entonces. Bueno, aquí un poquitito como de historia acerca del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que ahí dice 30 años que habría aparecido una enfermedad, la enfermedad en sí tiene más de 30 años ya que fue como descubierta, ¿ya? Ahora, el VIH se habría originado en el África, ¿no es cierto?, hace más de 100 años, y se habría, ¿no es cierto?, originado en chimpancés. Por eso puse a este monito ahí, ¿ya? Y probablemente desde los chimpancés se habría, ¿no es cierto?, transmitido al hombre. Pero es un virus en realidad eh, como antiguo, no es un virus que se haya originado hace poquito, ¿no es cierto?, sino que ya tiene su tiempo. Ahora, bueno, los primeros casos aparecen más o menos en la década de los 80, principios de los 80, y se empiezan a hacer investigaciones para saber, ¿no es cierto?, determinar qué es lo que, digamos, aparece una enfermedad que se empieza a repetir en algunas personas con algunas características. Y una de las principales características es que estas personas tenían su sistema inmunológico deprimido, ¿ya? Y eso pasaba, por ejemplo, en algunos casos de los primeros enfermos que aparecen sin saber qué es lo que eran y qué es lo que lo causaba, ¿ya? Y bueno, tenía algunas características. Ellos eran jóvenes, eran homosexuales, ¿no es cierto?, hombres, ¿ya? Y no tenían como antecedentes anteriores de tener su sistema inmunológico, ¿no es cierto?, deprimido. Entonces, de ahí empiezan a hacer una serie de estudios y van determinando, ¿no es cierto?, la causa y que se ataca el sistema inmunológico. Ahora, desde ese tiempo hasta ahora, ¿no es cierto?, se conoce ya bastante, ya se han hecho hartos estudios, se invertido harto dinero, porque es una enfermedad pandémica, ¿ya?, y que ha causado hartas muertes. Ahora, en la actualidad existe tratamiento, que era uno de los puntos, si no me equivoco, de la tarea. Existe tratamiento, pero no hay una cura para el virus, ¿ya?
Bueno, y ahí un poquitito como una línea de tiempo desde que se descubre, ¿no es cierto? Y un poco tiene que ver también con nuestro país. Los primeros casos de SIDA aquí aparecen en 1984, ya acá. Y luego los, los tratamientos, AZT, después biterapia, triterapia. Bueno, y ahora se habla, ¿no es cierto?, del TAR, tratamiento de... Se me olvidó. ¿Cómo se llama? Pero sí me acuerdo las siglas. TAR. Bueno, hablemos de la estructura, ¿no es cierto?, del virus. ¿Ya? Hay muchas enfermedades que afectan al hombre que son virales. ¿Ya? Pero estas son de las enfermedades que son bastante graves. ¿Ya? Porque puede, ya deprimiéndose su sistema inmunológico, ¿no es cierto?, las personas quedan propensas y expuestas, ¿no es cierto?, a otras enfermedades. Bueno, este es un virus, lo que se llama un retrovirus de ARN, ¿ya? Ahora, bueno, nosotros sabemos que en general, hablemos de todos los seres vivos, primero están formados por células. ¿Ya? En el caso de los virus, ya lo habíamos dicho la semana pasada, no están formados por células. Por lo tanto, son elementos como, entre comillas, simples, constituidos por complejos macromoleculares, ¿ya? Pero no hay ningún elemento como viviente que lo constituya, ¿ya? Bueno, como todo ser vivo, entre comillas, ¿no es cierto? Todos los seres vivos que nosotros conocemos, las células, tienen material genético, ¿ya? Y en este caso, también tiene material genético, pero en vez de tener ADN, tiene ARN. Ahora, ¿por qué se le llama retrovirus? Porque para que ellos se puedan multiplicar, su ARN es convertido primero a ADN. Por eso se habla de retrovirus, ¿ya? Pero además de eso, ¿no es cierto? Bueno, tiene una, como dice, gran capacidad de replicarse y también de mutar, ¿ya? Y pertenece a una subfamilia que se llama los lentivirus. Ahora, ¿por qué se le llama así a este grupo de virus? Porque ellos tienen periodos de incubación muy largos, ¿ya? Que puede ir desde un par de años hasta los 10 años. Y ese es el caso del VIH, ¿no es cierto? Su periodo de incubación puede ir desde los 2 años hasta los 10 años, que recién podría empezar a aparecer la enfermedad en una persona. Y podría estar así, ¿no es cierto?, infectado, pero por mucho tiempo, ¿ya? Ahora, existirían dos tipos de VIH, el virus VIH-1 y VIH-2. Ahora, si nosotros los comparamos genéticamente hablando, ¿ya? Existe una coincidencia entre ellos, se parecen entre un 40 y un 50%. Ahora, hay otro VIH que ataca a los chimpancés y, por ejemplo, el VIH-1 tiene más parecido con el de los chimpancés, por eso se piensa que podría, ¿no es cierto?, los chimpancés haberle transmitido de alguna forma, ¿no es cierto?, este VIH a la especie humana. Bueno, y aquí al lado derecho, ¿no es cierto?, hay una imagen de la estructura de este virus, ¿ya? Bueno, ahora, como nosotros ya sabemos, el VIH-1 es el causante de la pandemia mundial, ¿ya? Porque en el caso del VIH-2 también causa enfermedad, pero es como menos patógeno, ¿ya? Menos transmisible, y está como más localizado. Por ejemplo, en zonas o regiones de África, está como más concentrado en esas zonas, está como guardadito ahí, se ha extendido muy poco. Entonces, es menos contagioso el virus del VIH-2. Y quien ha causado esta gran pandemia es el VIH-1. ¿Ya? Entonces ya lleva aquí más de 35 años, ¿no es cierto?, en la población el VIH-1 causando estragos, entre contagiados y muertes. Bueno, en relación a la estructura de este virus, ya, nosotros en términos generales siempre cuando hablamos de virus se dice, ¿no es cierto?, que ellos están constituidos por
un ácido nucleico, un material genético que puede ser ADN o ARN, y unas como envolturas proteicas. En general los virus, todos los virus son así, y de ahí se producen algunas pequeñas modificaciones que algunos puedan tener, por ejemplo, una membrana o parecía una capa lipídica, parecía así como la membrana que tienen las células. Pero recuerden, no están formados por células, incluso ellos son extremadamente pequeños, mucho más que las células más chicas que existen. Son muy, muy, muy pequeñitos. Entonces, son como ellos como agregados moleculares un poquito más complejos y pare de contar. Ahora, entonces, ellos están constituidos en el caso del VIH, bueno, es un virus esférico, como lo podemos ver. ¿A qué virus se parece? A ver si ustedes han visto noticias o ha puesto atención. ¿A qué virus se parece el virus, el del VIH? ¿No han visto nunca imágenes de otros virus? Nunca han tenido la posibilidad de mirar. Debería ser, ¿ah? Porque, por ejemplo, ¿qué otra enfermedad que nos está afectando en este minuto es causada por virus? A ver, comunicativos niños. Sé que están piola. A ver, ¿qué otras enfermedades son causadas por virus? A ver, ya pues. A espabilarse. Valentina Díaz, ¿qué otra enfermedad es causada por virus? Escucho. Van a quedar grabados estos grandes silencios hasta que me respondan, niños. El COVID. Ya, el COVID, ¿no es cierto? ¿Cuál otro? Que nos afectan, y más encima son virus estacionales, o sea, aparecen sobre todo en ciertas épocas del año, en épocas frías, por ejemplo. La influenza. La influenza, pues, que la vamos a estudiar un poquito más adelante, porque también ha causado pandemia. ¿Cuál otro? ¿Ah? El papiloma humano. El virus del papiloma humano, súper. ¿Y cuál otro? El resfriado común. Perdón, sí, también, el herpes. Todos los herpes son causados por virus. El resfriado común, y más encima el resfriado común, son muchos los virus que existen y que causan el resfriado, lo cual hace que sea muy difícil que exista una vacuna, porque son muchos. Ya, qué bueno que participaron ahí. Bueno, ahora, hay varios que tienen esta estructura como esférica. Ya, por ejemplo, el coronavirus se parece bastante con el VIH. Ya. Bueno, ellos tienen además una envoltura lipídica que la llegan a adquirir de las células que ellos parasitan, ¿ya? Ahora, y otra envoltura lipídica, ¿no es cierto?, como más interna. Ahora, en estas envolturas lipídicas que son como grasa, ¿no? Cuando hablamos de los lípidos, las grasas son un tipo de lípidos, ¿ya? Bueno, en estas envolturas lipídicas se insertan, ¿no es cierto?, estas especies que ustedes ven ahí, que son las espículas. Ahora, esas espículas están constituidas por proteínas. Específicamente se habla de glicoproteínas, porque son proteínas que están asociadas a otras moléculas. Vienen moléculas, se asocian y forman las glico o glucoproteínas, por ejemplo. Ya. Y aquí, en estas espículas, nosotros tenemos una glicoproteína que se llama la GP120, que forma como un sombrerito, ¿ya? Y la la glicoproteína GP41. Se asocian ambas y constituyen estas espículas que van como metidas en esta bicapa lipídica, ¿ya? Ahora, estas espículas son bastante importantes. Sobresalen a la superficie de este virus, ¿ya? Ahora, ¿por qué son tan importantes estas espículas? Ya, estas proteínas, ¿no es cierto? La 120, la GP120 y GP41,
porque a través de esas espículas, este virus interactúa, específicamente se une a unos receptores que están en las células, ¿no es cierto?, de nuestro sistema inmune, que son los linfocitos TCD4. ¿Ya? Ahora, por dentro de estas capas lipídicas, ¿no es cierto?, nos encontramos con otra capa de proteína, ¿ya? Esto que está así como pelotita, así como morado, y más internamente existe como, ¿no es cierto?, una estructura, en este caso, que encierra el ARN y a otras proteínas, ¿ya? Entonces, esta es una capa, una envoltura proteica, pero viene otra, o sea, esta es una envoltura proteica, y viene otra envoltura proteica que está más cercana y encerrando a este ácido nucleico que tiene el virus, que es el ARN. Y más aún, de ARN, en el caso de este virus, hay 2 moléculas de ARN. Y aquí está mostrado. Ya el ARN está formado por una sola cadena de nucleótidos, o una sola cadena de átomos. Entonces aquí hay 2 cadenas de ARN. Y eso está envuelto por esto que llamamos la cápside. Esa cápside tiene como una forma algo cónica. ¿Ya? Ahora, además, dentro de esta cápside, por dentro, encontramos otras proteínas, y una de esas que es súper importante, que se llama la transcriptasa inversa. Ahora, estas proteínas tienen función enzimática. ¿Quién se acuerda lo que eran las enzimas? ¿Por qué son tan importantes las enzimas en los seres vivos? ¿Alguien se acuerda de eso? Díganme, no por último, pero háblenme, pues. No, no me acuerdo. No, no se acuerda. Ah, qué bueno, la Sofía por lo menos dijo que no se acordaba. Ya. Hablemos de las enzimas en general. Las enzimas son proteínas, y las enzimas tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas, de hacer que ocurran, ¿no es cierto?, que se aceleren, por lo tanto ocurren en un tiempo menor. Eso pasa en todos los seres vivos. Entonces, nosotros dependemos, los seres vivos, y por lo tanto nuestras células, de las enzimas. Nosotros en nuestras células tenemos miles de enzimas que están constantemente funcionando para que todos estos procesos, que son reacciones químicas que ocurren y que en el fondo son las que nos permiten vivir, se produzcan en unos tiempos así casi, ¿no es cierto?, instantáneos. Y de esa manera nosotros tenemos qué podemos ver, qué podemos escuchar, qué podemos oler, qué podemos digerir los alimentos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dependemos de estas proteínas que son las enzimas. Y en el caso de los virus, tienen, ¿no es cierto?, esta proteína que es una enzima que se llama transcriptasa inversa. ¿Ya? Ahora, entonces, esa transcriptasa inversa tiene una superfunción, ¿ya?, que es la que va a transformar, y aquí voy a hacer una pequeña anotación, transforma este ARN que tiene el virus, eso lo hace en las células, lo transforma a ADN. ¿Ya? Ahora, esto no se sabía qué pasaba, porque ¿qué cosa se conocía? Se conocía que el ADN se convertía en ARN. ¿Ya? Esto se sabía. Por mucho tiempo se decía, ah, sí, el ADN se convierte en ARN y eso era algo como seguro. Pero de repente, por ahí se descubrió que en los virus ocurría lo opuesto también, que el ARN se convirtiera en ADN. ¿Y debido a qué se puede producir esta reacción química en que se transforma esta molécula en este otro? Debido a esta enzima
que lleva este virus que se llama la transcriptasa inversa. Y esa está metida aquí adentro. Por ejemplo, ahí está señalado. Está encerradito por esta capa proteica que constituye lo que se llama la cápside. ¿Ya? Entonces, eso no está en todos los virus. ¿Listo? Entonces, aquí adentro tenemos el ARN, pero además de eso, pero además de eso, ¿no es cierto? Tenemos, no borré eso, y borré eso. Ya, tenemos a estas enzimas y otras proteínas más que también son importantes cuando este virus se introduce en células vivas. Bueno, y aquí hay un videito cortito que nos muestra más o menos lo mismo que hemos dicho. Así que al tiro, ¿no es cierto? Póngale play. Un virus no es una célula, sino un grupo de instrucciones genéticas rodeado de una capa protectora. La partícula vírica del VIH se llama virión. Es esférica y su diámetro equivale a la 10.000ª parte de un milímetro. La capa protectora del virus se conoce como envoltura vírica. Está formada por dos capas de moléculas lipídicas. Incrustada en su superficie, aunque sobresaliendo, se encuentra una proteína del complejo VIH llamada proteína ENV. Consta de una cabeza denominada GP120 y una prolongación llamada GP41. El núcleo viral se llama cápside. Los principales elementos de su interior son dos únicas hebras de ARN del VIH. El ARN porta las instrucciones genéticas que permiten replicarse al virus del VIH. 3 enzimas necesarias para la replicación del virus. Tan, tan. Ya. Ahora, ¿cómo se propaga este virus? Para poder propagarse, él tiene que, ¿no es cierto?, primero pegarse, ¿no es cierto?, a estas células de nuestro sistema inmune, ¿ya? Pero eso de pegarse, en el fondo es adherirse. Hay pasos, si nosotros quisiéramos especificar mucho más, hay todo, son varios los pasos en que se ha dividido esto de que el virus se adhiera a la célula y luego, ¿no es cierto?, se apodere de ella para que la célula trabaje, ¿no es cierto?, en su beneficio, ¿ya? Entonces aquí hay una pequeñísima animación que mostraba cómo el virus se adhiere a esta célula, ¿no es cierto?, un linfocito. Ahora, si ustedes se fijan, el linfocito tiene también unas partes así, ¿no es cierto?, como unos clavitos. Pero estos, ¿qué es lo que son? Son moléculas, específicamente son receptores. Entonces, estos receptores se unen específicamente a estas especies de espículas, estas espículas que tiene, ¿no es cierto?, el VIH. Entonces, son regiones que se unen de manera específica y determinada. O sea, el virus no se va a pegar aquí, acá, acá, en ese lado, sino que con su espícula se une específicamente a estos receptores, ¿no es cierto?, que se llaman CD4, y así se puede posteriormente, ¿no es cierto?, como fusionar e introducir, ¿no es cierto?, los elementos internos que tiene el virus, ¿ya? Como dice ahí, la GP120 se adhiere a los receptores CD4, estos, de los linfocitos T. También hay en los macrófagos y en las células dendríticas. Bueno, en términos generales, la verdad es que es como compleja la forma en que este virus, ¿no es cierto?, se va a propagar para que, en este caso propagar implica que de alguna manera se apodera de estas células y haga que estas células trabajen para él, ¿ya? Bueno, entonces se fusionan sus membranas. La cosa es que, de alguna manera, el material genético del virus tiene que ingresar al interior de la célula, ¿ya? Y una vez que ingresa al interior, ¿no es cierto?, la célula va a empezar a trabajar para este virus, ¿ya? Entonces,
Ahora, en el interior del virus nosotros tenemos la cápside, que es una envoltura proteica, que está encerrando a estas dos cadenas de ARN y estas enzimas esenciales. Entonces, cuando se introduce esta cápside a la célula, se va a hacer, de alguna manera, este ARN se va a transformar por ayuda de la transcriptasa inversa, que es esta enzima, en ADN. Posteriormente, este ADN, ya nosotros sabemos que el ADN está formado por cadena, se va a fragmentar, va a haber otra enzima que va a actuar sobre este ADN que se formó y lo va a convertir en pedacitos. Y esos pedacitos, o fragmentos, van a ser ahora funcionales y se van a poder integrar al ADN de la célula. ¿Ya? En realidad dice huésped, debería ser de la célula hospedadora en realidad. Es el hospedador. ¿Ya? Entonces, una vez que este ADN del virus, estos pedacitos del ADN del virus, ¿no es cierto?, se formaron, se unen al ADN de la célula, ¿ya? Y de esa manera ahora el virus se ha apoderado de la célula, de toda la maquinaria de la célula, y empieza a multiplicarse, es decir, la célula va a empezar a trabajar para este virus y va a empezar a formar las distintas partes del virus para que posteriormente se armen y puedan ser, ¿no es cierto?, liberados, pudiendo infectar otras células de la misma forma. ¿Ya? Ahora, como decía adelante, ya son hartos años, más de 35 años de conocer al VIH, desde que se descubre, ¿no es cierto?, saber cómo actúa, si bien no se conoce completamente, porque se plantean como teorías o hipótesis en base a observaciones que se han hecho de cómo podría, ¿no es cierto?, unirse, transmitirse y copiarse todo, ¿ya? Y se han ido creando algunos medicamentos para tratarlos. Y en el fondo, estos medicamentos lo que hacen es disminuir, ¿no es cierto?, la multiplicación del virus, ¿ya? Pero no lo hacen desaparecer del organismo. O sea, puede disminuir mucho, pero no desaparecer. Por lo tanto, las personas que se ponen en tratamiento deben, ¿no es cierto?, estar utilizando ese medicamento, digamos, estos tratamientos TAR que le llaman, ¿ya? Tratamiento antirretroviral, ¿ya? Entonces, tienen que estar, ¿no es cierto?, dependiendo de ese medicamento de por vida, porque si dejan de tomarlo, ¿no es cierto?, el virus se va a empezar a multiplicar y va a empezar a deprimir su sistema inmune. Por lo tanto, ellos están, digamos, usemos una palabra fuerte, condenados hasta que no se cree ¿no es cierto?, un medicamento que haga desaparecer al virus del organismo, están condenados a depender de esos tratamientos de por vida. ¿Ya? Ahora, el problema de estos medicamentos, ¿no es cierto?, que no podría ser que no estuvieran al alcance de todos. Ahora, o sea, si pensamos en los países en vías de desarrollo, ¿ya?, los recursos son más escasos, recursos económicos. Por lo tanto, las personas tienen menos acceso en esos países, por ejemplo, en el África, tienen menos países a estos tratamientos. Y eso implica que hay muchas personas que pueden llegar a desarrollar la enfermedad y también otras tantas que pueden llegar a morir. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una infografía que yo encontré, que está actualizada en realidad y más o menos, bueno, actualizada de hace 2 años atrás, porque ustedes comprenderán que es un virus, es una pandemia, un virus causante de una pandemia, que estos números van cambiando constantemente, ¿ya? También van a depender los tratamientos, ¿no es cierto?, y las cantidades de individuos contagiados, van a depender de las políticas de salud pública y de los recursos que haya en cada país, a depender de la importancia que también cada país les asigne, ¿ya? Bueno, entonces,
se plantea que existirían cerca de 38 millones de personas con VIH en el mundo, ¿ya? Un porcentaje importante de esos estarían, ¿no es cierto?, con acceso a tratamiento, pero igual quedaría una cantidad importante que no está en tratamiento, puede ser porque no hay recursos o también porque no sepa que está contagiado. Recordemos que este tipo de virus tiene un periodo de incubación bastante largo, por lo tanto la persona, ¿no es cierto?, podría no saber que está contagiado y llegar a saberlo cuando ha desarrollado la enfermedad, ¿ya? Bueno, como dice, 4 de cada 5 personas con VIH conocen o conocían su estado, pero también hay otras tantas, ¿no es cierto?, que no lo saben, y hay una cantidad importante de muertes que están relacionadas con aquellos que desarrollan la enfermedad, obviamente, ¿ya? Y de estas personas que saben que están infectados, ¿no es cierto?, 4 de cada 5 se ponen en tratamiento, lo cual también es importante. Y reducción de nuevas infecciones, dice, ¿no es cierto?, en los niños, que ha bajado 41%. ¿Por qué podrá ser que hayan tantos niños con VIH? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué me pueden decir? Porque la mamá se lo transmite. Exactamente. ¿Cómo se llamaba esa transmisión? Es que habían 3, decía una que era Sí, neonatal. no, pero en general esas 3 tienen un nombre. Transmisión vertical. La transmisión vertical, súper bien, ¿no es cierto? Entonces, debido a esta transmisión vertical, ya, entonces, pensemos en países como África, ya que tiene una gran población, ¿no es cierto?, igual de niños, y con muchos niños con VIH, muchos, precisamente por la transmisión vertical, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy día? ¿Dónde se origina, ¿no es cierto?, el VIH, los tipos de VIH que existen, como un poquito como la estructura del VIH y cómo afecta el VIH a nuestras células, ¿ya? Y aquí hay unas preguntitas. A ver, voluntariamente, alguien que quiera responder alguna de las 5 que ahí están, y así vamos descartándolas. A ver, algunos de ustedes, para que yo no tenga que usar la dedocracia. A ver, ¿quién quiera responder alguna pregunta de ahí? Por ejemplo, ¿quién querría responder la primera? ¿Qué utilidad prestan las espículas al VIH? Esas como patitas, como clavitos que tenía en su superficie. ¿Quién la quiere responder? Le permiten insertarse en la célula que va a contagiar. Ya, adherirse. Se pegan con esa, ¿no es cierto?, en las células que ellas pueden contagiar, que son linfocitos. Ya. Listo, muy bien, muchas gracias. Después, la otra, ¿quién la cápside? ¿Quién la quiere responder? Es la que cierra las 2 cadenas de ARN y lleva enzimas que contienen la transcriptasa inversa. Ya, correcto, ¿no es cierto? La cápside es esa estructura proteica que contiene el material genético del virus. Ahora, esa cápside en los distintos virus cambia de forma. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué el VIH requiere de la transcriptasa inversa? ¿Por qué el VIH requiere de la transcriptasa inversa? ¿Ninguno la puede responder? Yo creo que sí. A ver. Yo la voy a responder. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Por qué el VIH requiere de células vivas? Para poder reproducirse. Para poder multiplicarse, exactamente, ¿no es cierto? Porque no tiene la maquinaria necesaria él para poder fabricar sus propias copias. Por lo tanto, depende de células vivas. Ya. Y la última dice, ¿cuáles son las células que parasita este VIH?
¿Cuáles son esas? A ver. Silencio, silencio. Lo dejamos hasta aquí entonces y ustedes no las van a responder. Los linfocitos CD4. Los linfocitos, ¿no es cierto? Los CD4, porque, bueno, porque tienen esa, específicamente tienen esos receptores, estos linfocitos en su superficie, que son los CD4, y a esos receptores se unen las espículas. Ya. Listo. Profe, Dígame, preguntas. la tercera, ¿la puede devolver, por favor? La Ponerla. tercera, si la puedo devolver. Ya. ¿Por qué el VIH